Antes de comenzar este video, quiero recordarles que pueden visitar nuestro Twitter, nuestra gran historia, @nuestra gran, para cuales puedes visitar los videos de los que te perdiste, incluso ver las notificaciones de nuestros videos próximos. Incluso pueden tuitearnos para cuáles son sus dudas y también qué investigación quiere que les haga para que lo publiquen en los próximos videos. Así que comenzamos. Este canal que van a ver los llevará a saber que ustedes no conocían. Quieren conocer la historia del mundo del espectáculo, los deportes, acontecimientos históricos y mucho más. Si quieren saber más de historia, vamos a saber esta experiencia que tú te puedes imaginar a través de nuestra gran historia. Misael Núñez Acosta nació el 1 de agosto de 1949 en Tenango, municipio de Chapahualcan, Hidalgo. Fue hijo de una familia de campesinos pobres de región protestante, nieto de un zapatero remendón y hijo de un obrero que trabajó un tiempo en Estados Unidos como jornalero indocumentado. Inteligente, terminó sus estudios de primaria sin problemas en Chapalhuacán, Hidalgo. Continuó la secundaria en la escuela Caete Agustín Melgar, donde fue expulsado a causa de su inquietud estudiantil. Culminó la secundaria en Tamazunchale, San Luis Potosí, donde fue nombrado representante de su escuela en un concurso de conocimientos generales. De allí pasó y estudió la carrera de profesor de educación primaria en la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Metze, Hidalgo. Fue ahí donde se politizó. Las normales rurales son espacios de lucha, lo son por dos razones. La primera, porque la pobreza y la opresión de los campesinos es comprendida por sus hijos estudiantes de una manera mucho más racional, como algo que no es inevitable, sino puede ser superado a partir de un proyecto de transformación. Y segunda, porque los alumnos deben luchar permanentemente en contra de la precariedad y por más y mejores becas como parte de su sobrevivencia cotidiana. Misael no pudo cursar en el MEXE más que los 2 primeros años. Fue expulsado por denunciar los malos manejos que hacían con las raciones alimenticias. Tuvo entonces que luchar en la dirección de normales en el Distrito Federal para que lo reinscribieran, después de oponerse a que lo trasladaran a Tequiza, Jalisco. Terminó sus estudios finalmente en la Normal de Tenería, México, en 1970. Misael Núñez es heredero de la tradición de la Escuela Normal Rural Mexicana. Porque las escuelas normales rurales surgen con el propósito de combatir el problema de la ignorancia. Entonces, pues aunado a esto, el maestro Misael veía que pues había cuando menos 3 grandes y enormes problemas. 1, el de la ignorancia; 2, el de la injusticia; y 3, el tercer problema que él veía era que había un miedo del pueblo mexicano a ser mejor. Entonces eran 3 factores que él, a través del pilar de la educación, pues se dio a la tarea de combatir: la ignorancia, la educación y el miedo a ser mejores. Entonces por eso es que él, a través de la transformación normalista, pues lo empieza a llevar a cabo en las zonas pobres de la población. Sin terminados sus estudios, laboró en los poblados de Tetilia de Islas y Santiago de Solchiacan, Puebla, donde logró la introducción de caminos vecinales, luz y agua, así como la fundación de una telesecundaria en la que trabajó sin recibir un sueldo alguno. Fue allí donde contrajo matrimonio con Yolanda Rodríguez, maestra también, con la que vivió el resto de sus días, teniendo a sus 3 hijos, Edson Misael, Héctor y Tania Angélica. En noviembre de 1972 llegó al Valle de México, comenzó a trabajar en Jalostoc, Ecatepec, Estado de México, y tiempo después fue nombrado director de la escuela primaria Héroes de Churubusco, situada en Santa María Tupeclac. Entre 1973 y 1974
trabajó en Cardenal, Estado de México. Comenzó su labor como organizador y asesor sindical. Bueno, cuando llega, antes de que llegara, pues el profesor Luis Núñez Acosta está tratando de llevar a la práctica estas ideas que reciben en las escuelas normales rurales, ideas que tienen que ver con el marxismo, ideas que tienen que ver con el pensamiento crítico, ideas que tienen que ver con la organización comunitaria. Cuando se desempeña él aquí en Tulpetlac, no solamente su trabajo se queda dentro del aula, sino que sale a las comunidades a querer organizar. Entonces él de alguna manera gestiona mejoras en cuanto a servicios para la comunidad, servicios como el agua, la luz, la pavimentación, cosas que pues para un maestro pues pensaríamos que no le involucran, ¿no? Sin embargo, la formación que recibe el profesor Luis Núñez Acosta lo orienta a no quedarse estancado dentro de un aula, sino llevarla a la práctica estos principios. Previo a su llegada a Tulpetlac, pues de alguna manera él está igualmente llevando a la práctica estas ideas en otras partes del país. Hay que recordar que Luis Núñez Acosta pues muere joven, no tiene 40 años cuando es asesinado, y entonces pues por esta simple apogeo y plenitud de facultades cuando nuevamente ya lo asesina. Nunca más la Alicaria reconocía la fuerza dirigente de una próxima revolución, y mucho más de sus energías las dedicó a buscar construir su organización independiente. En Cardenal, promovió la formación de un movimiento en contra de la contaminación que producía una fábrica que había en ese lugar. El lugar que estuviera, Misael se dedicaba a organizar la población, en ello estaba el sentido de su vida. En 1974 llegó a la zona de Tulpetlac, donde se encontraba un importante corredor industrial y un enorme centro habitacional obrero. Desde el 73, algunas luchas sindicales comenzaron a calentar la zona. La lucha de los trabajadores de la Nedra Krellman en contra del cierre de su centro de trabajo, ligada a pequeños combates como el de los obreros de Troymobil por un sindicato independiente, el de Visa y del TOSA, el de la empacadora Bremar, el rastro de Halostock. Fueron creando una situación de insurgencia sindical en la región. El maestro tenía un gran acercamiento con los obreros, porque él tenía bien preciso que los obreros se tenían que educar y se tenían que organizar para poder ellos dar una lucha por su derecho laboral, ¿sí? Entonces, si los derechos laborales están acotados, entonces eso es una injusticia, ¿sí? Entonces dentro del gremio laboral pues se dan las injusticias. Entonces, ¿qué hacía el maestro? Pues el maestro organizaba al obrero, o sea, ese era uno de los propósitos fundamentales, la organización del obrero, educar al obrero, concientizar al obrero, crearle una ideología de la clase pobre, ¿no? De la clase pobre que se tiene que organizar, se tiene que educar, se tiene que preparar para salir de ese estado de sujeción, porque finalmente los empresarios, ellos nunca van a estar con el pueblo, pero sí van a crear leyes que le van a imponer al trabajador. Los empresarios siempre se van a organizar con las cúpulas, se van a organizar con los diputados, con los senadores, y van a hacer leyes que vayan en detrimento del pueblo trabajador. Entonces, ¿qué hacía él? Organizarlos, educarlos, politizarlos. Ese era su propósito en el gremio laboral. Huelgas como la General Electric o la de Kelvin Arthur tuvieron un impacto importante en un proletariado relevantemente recién llegado de muchos lugares del país, pero principalmente de Hidalgo. Tulpetlac, igual que Halostock y además zonas de la región, albergaban a los obreros de esas fábricas. Allí vivían entre los gases tóxicos que escupen las chimeneas de las industrias y carecen de muchos de los más elementales servicios. Desde el momento mismo
de su llegada, Misael buscó organizar esos obreros, comenzando haciendo primero en su calidad de padres de familia y colonos. Encabezó la lucha de los habitantes de La Purísima contra la empresa Coca-Cola, que quería instalar una embotelladora apropiándose uno de los terrenos destinados a la construcción de una escuela. Pues creo que la obviedad salta a la vista, ¿no? Los empresarios siempre piensan de forma pragmática o nada más piensan de forma particular. A ellos lo que les interesa es enriquecerse, ¿sí? Y no les importa si para lograr su fin tienen que pasar sobre una población, ya sea de clase obrera, de clase campesina, de clase indígena. Pues este es un ejemplo. Este predio, si la gente no se hubiera organizado y hubiera decidido hacer una escuela de carácter público no le reditúa ganancias al gobierno o a las instituciones que tiene el Estado, no le reditúa ganancias, al contrario, el Estado a través de algunas de las instituciones tiene que proveer de recursos humanos o económicos o materiales. Entonces, por eso pone muchas trabas, ¿sí? Pero si viniera aquí la Coca-Cola y le dijera a alguna de las instituciones del Estado, por decirlo, a Protección Civil, oye, hazme un dictamen de que yo me puedo venir a poner aquí y si es necesario me traes a la fuerza pública para que la población no intervenga, ellos lo hacen porque la empresa sí le va a dejar una ganancia. Entonces, los estados, los gobiernos neoliberales a eso se dedicaron, a darles prioridad a los empresarios, porque pues eran sus compadres, sus amigos, ¿sí? O sea, entonces tenían un problema de influyentismo, o había esa práctica. Entonces, esa era una prioridad para los gobiernos neoliberales. Priorizar las empresas, porque pues ellos les compartían alguna ganancia, ¿sí? O les daban algunas dádivas y ellos jamás las iban a invertir en el pueblo trabajador, jamás. Para organizar, partía siempre de las necesidades más sentidas de la gente, no del rollo politizador. La lucha de los servicios públicos se unieron en las colonias de La Loma, Texipa, Tecocxocomán y Los Reyes. De esas necesidades y de esa unidad nació a principios de 1976 la coalición de colonos de Tupeclac. Misael impuso su formación junto con cientos de familias, él mismo elaboró los estatutos que hasta ahora la rigen. A ella dedicó casi todo su tiempo, de ellos recibió algunas de sus más grandes satisfacciones. El 17 de julio de ese mismo año, en un combativo mitin de masas, se entregó a todas las colonias del Plan Integral de Obras después de 3 años de lucha ininterrumpidas, obteniendo la introducción de agua potable en la loma de Tupeclac y la construcción de escuelas en Texalpa y Tecocxocomán. En 1977, algunos maestros y autoridades pretendieron expulsar a Misael de la escuela donde trabajaba. En una asamblea de colonos y padres de familia, los integrantes de Vanguardia Revolucionaria plantearon: o se va Misael o nos vamos todos. Los estudiantes respondieron: váyanse todos. Misael quedó desde entonces como director de la escuela. Porque pues ancestralmente el pueblo de Tupeclac está sumido en el abandono. Somos una zona de alta marginación que únicamente es volteada a ver cuando hay algún proceso electoral. Entonces, cuando los que son aspirantes a algún puesto de elección popular se voltean a ver a la población porque la necesitan para validar el poder llegar a ocupar un puesto de elección popular, que nada más lo utilizan para sus fines particulares. Entonces, Misael vio que pues ese problema era debido en gran medida
a la ignorancia de la población. Y él se convenció de que un pilar importante para cambiar ese fenómeno de la ignorancia es a través de la educación. Entonces él organizaba a las comunidades, les enseñaba que tenían que luchar por mejorar su nivel de vida, les hablaba de su derecho al agua, de su derecho a una vivienda digna, de su derecho a un trabajo digno, de su derecho a la salud, de su derecho a tener condiciones de vida adecuadas. Entonces, cuando él se reunía con las comunidades, era para hablar de eso. Y entonces la gente, como efectivamente vivía esa problemática, pues lo veía como una posibilidad para transformarse. Entonces él le daba un vuelco a la educación para la transformación de la sociedad. Entonces por eso ese factor que es la carencia, que es la necesidad, hizo que no nada más el pueblo de Tulpetlac, otras comunidades le brindaran su respaldo al maestro Misael Núñez Acosta. Para la coalición siempre fue clara la necesidad de vincularse a los trabajadores en lucha. Fue así como ante cada huelga en la región se movilizaba en su apoyo. Los huelguistas recibían dinero, comida y compañía en las guardias. Obreros y colonos se conocían y apoyaban. Misael animó esta convergencia. Él mismo actuó en muchas ocasiones asesorando grupos sindicales. Como dirigente principal de la coalición, Misael fue víctima de muchos ataques. Se le acusó que en una escuela nocturna que había fundado impartía cursos de instrucción de guerrillera que pertenecen a la Liga Comunista 23 de septiembre de disparar metralletas en las noches. Porque la Liga Comunista 23 de septiembre justamente tiene su aparición y su trabajo se va a desarrollar justamente en los años 70, cuando el profesor Luis Acosta pues está también en pleno apogeo. En este caso, el gobierno mexicano pues es un gobierno antipopular, o sea, pues nunca ha querido a su pueblo. Entonces, pues eran gobiernos de corte neoliberal actualmente, antes podríamos decirse que de corte fascista. Entonces, pues ellos, o sea, el gobierno o los representantes gubernamentales siempre estaban atentos a cualquier brote de rebeldía. Entonces, la lucha del maestro Misael Núñez Acosta era a través de la educación, a través de enseñar a leer, a escribir, a enseñar a razonar, a tener un pensamiento crítico. Él nunca hablaba de la violencia, ¿sí? Pero el profesor Misael Núñez Acosta, a pesar de que se intenta relacionar con este grupo guerrillero, pues no se le encuentra como tal una relación directa en la que podamos decir, evidentemente el profesor Misael Núñez Acosta formó parte de la Liga 23 de septiembre. No existe tal relación hasta donde los archivos, los estudios han desarrollado, no podemos relacionarlo directamente con la Liga 23 de septiembre. Sin embargo, las ideas no están completamente disparadas, o sea, lo que buscaba la Liga 23 de septiembre no es algo que contrastara con lo que los profesores de Acosta en su momento también estaban buscando. Entonces, cuando la gente empieza a entender que se tiene que transformar a través de la educación, pues empieza a tener otro tipo de conciencia, y eso en ese momento la vuelve peligroso para el gobierno en turno. Entonces, ¿qué hacen? Pues el gobierno en turno ubica quién está haciendo ese movimiento, podríamos decirse revolucionario, porque cambiar la conciencia de un pueblo es algo que tiene que ver con una revolución mental o de pensamiento. Entonces eso se le hace peligroso al gobierno. Por lo tanto, buscaba elementos para poder terminar con la carrera política del maestro.
Y como la Liga Comunista 23 de septiembre, pues era una organización clandestina que empezó a practicar la lucha de guerrilla urbana, pues lo quisieron involucrar al maestro para poder terminar con su lucha por la transformación. Él buscaba transformar las conciencias de la sociedad. Entonces, Estudios, trabajo, lucha. En distintas ocasiones, las autoridades del Estado y del PRI trataron de cooptarlo. El Consejo de Colaboración de Ecatepec le ofreció ocupar la Comisión de Educación. Él aceptó, llegando a ser incluso el orador principal del presidente municipal de San Cristóbal de Ecatepec. A pesar de ello, siguió fiel a la lucha de los obreros y colonos. En 1978, el gobierno estatal le ofreció la alcaldía de Ecatepec. Misael la rechazó. Más adelante le propusieron ser diputado. Tampoco aceptó. o sea, él no aspiraba a un puesto burocrático, o sea, porque desgraciadamente pues, existía el presidencialismo. Entonces el presidencialismo tiene que ver con que no había libertad de ser autónomo, no había autonomía en los órganos de las diputaciones, de los senadores, todos eran sistémicos, hacían lo que el presidente decía. Entonces, pues Misael, como era libre pensador, era de un pensamiento crítico, de un pensamiento transformador, pues veía que eso era más peligroso, en ese momento eso era muy peligroso y que pues lo iba a llevar finalmente o a alinearse con el sistema o a que lo asesinaran. En 1978 ingresó a la Universidad Autónoma Metropolitana como estudiante en la carrera de Derecho. Quería conocer a fondo las cuestiones legales necesarias para actuar como asesor laboral. Más adelante se inscribió en Sociología. Simultáneamente a esas luchas, a sus clases y a sus estudios, Misael comenzó a buscar organizar a los maestros de la región, como el grupo Unidad Sindical. Editó un boletín magisterial del nombre Análisis. Cuando 2 años después estalló la insurgencia magisterial en el Valle de México, había en la zona una base más o menos organizada desde la cual influir de los acontecimientos. La lucha de los maestros del Valle de México, agrupados en la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se inició a mediados de 1980. El movimiento fue explosivo. Los maestros de ahí, además de sufrir las mismas condiciones de trabajo que el resto de los magisterios nacional, trabajan frecuentemente en barrios marginados o proletariados, donde la pobreza, la falta de servicios públicos y la antidemocracia son el caldo cultivo de una permanente frustración de inconformidad. El charmismo sindical era torpe y agresivo. En el control de los maestros, Elba Ester Gordillo era la jefa de jefes de la sección. El 4 de noviembre de 1980 estalló un paro indefinido con la asistencia de más de 13.000 maestros. El 13 de noviembre se celebró en la ciudad universitaria el primer congreso de masas. Los dirigentes de vanguardia revolucionaria fueron destituidos y la base nombró allí mismo un comité ejecutivo sensorial democrático. Misael fue nombrado secretario de conflictos de primarias. Formó parte de la comisión negociadora que buscó resolver el problema. Los maestros tuvieron que levantar el paro el 28 de noviembre. Después de resolver parcialmente sus demandas, se prepararon entonces para una nueva movilización y paro, esta vez nacional, en un par de meses. Él estaba organizando al sector magisterial, a todos los maestros, a un paro nacional, sí, porque dentro del magisterio ha habido líderes sindicales charros que sirven al Estado, en este caso el maestro Gordillo, líder del magisterio, que es colocado por Carlos Salinas de Gortari ahí. Pues estaban llamando a un paro nacional educativo, precisamente para presionar a las estructuras gubernamentales, porque lo que él pretendía era la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces es una organización muy cerrada,
pues simplemente lo que hace es no movilizar a los maestros, tenerlos estancados y acercarnos todas las políticas que vienen directamente del gobierno. Entonces Misael Núñez Acosta no está de acuerdo en ese tipo de líderes sindicales y hace toda una campaña, organiza a los maestros, hace movilizaciones, protestas y está llamando a un paro nacional. De tal manera que entonces a él lo que quieren hacer es ya meterlo a un corral, decirlo de alguna manera, tranquilizarlo, calmarlo, decirle, no estés alborotando a los maestros porque tus ideas no están acorde a nuestros intereses. Y entonces pues se les vuelve incómodo. Misael Núñez Acosta se vuelve un personaje a quien no desean tener movilizando a los maestros, no desean tener movilizando a las comunidades, no desean tener organizando a la gente, y entonces pues lo terminan asesinando saliendo de su escuela, ¿no? De donde él trabajaba. A él lo asesinan en la tarde. Que nada más los miembros que la conformaban pues eran miembros que eran elegidos por dedazo. Decía, no, pues le toca a fulano de tal estar como presidente del sindicato, y a fulano como tesorero, y a fulano como secretario. Entonces eran nombrados de dedazo, y eso pues no, eso no es saludable para sus representantes. En este caso los representantes representados del sindicato pues eran los maestros. Entonces el que los eligiera así de dedazo pues únicamente era con el fin de que ellos continuaran con una política ya de cooptación, una política sistémica, una política de avasallamiento, de estar siempre dedicados, inclinados, y por eso la lucha del maestro fue por la democratización del sindicato. En la parte donde ahora se encuentran las canchas de básquetbol que se hacían las asambleas, el día 30 de enero de 1981 asistieron alrededor de 400 padres de familia. Al salir de la reunión, Misael Núñez se dirige junto con otros maestros a traer su carro y poder trasladarse a la junta que se había pactado en la Escuela Normal Superior. Según los testigos de la población de Tupetlac, 3 hombres llegaron a bordo de un automóvil Chrysler LeBaron. Fue entre la calle Sonora y Durango, sobre la calle Chihuahua. Eran las 7 de la tarde aproximadamente. Identificaron a Núñez Acosta, quien se encontraba en compañía de Darío Ayala y Daniel Campos. Se acercaron aproximadamente 1 metro de distancia. Dispararon a la carga de una pistola Colt calibre 45. Resultó herido el profesor Ayala. Maestros y padres de familia, al escuchar las detonaciones, salieron a ver qué había ocurrido. Vieron a Misael Núñez, sin embargo, ya no pudieron hacer nada para salvarlo. Cuando el maestro es asesinado el 30 de enero de 1981, pues lógicamente que pues hubo una desazón y una conmoción nacional, porque el maestro pues era conocido a nivel nacional y también pues, internacionalmente, pero como él participó en la creación de una lucha disidente con el Consejo Central de Lucha, y pues que era una organización alterna o opuesta al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues entonces estaba creciendo enormemente. Y lógicamente que cuando él es asesinado, pues trae consigo toda una conmoción nacional, y lógicamente pues como ha sucedido con el asesinato de más líderes, si hablamos de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, el maestro Lucio Cabañas, el maestro Genaro Vázquez, el profesor Arturo Gamis, pues lógicamente que el pueblo resiente ese tipo de asesinatos, porque son las banderas que el pueblo necesita para la transformación. Entonces, pues lógicamente que el golpe fue severo, fue artero,
y fue de grandes conmociones para el pueblo de México. O sea, una conmoción total por el asesinato del maestro. De inmediato, iniciaron las movilizaciones. La noticia llegó hasta los compañeros que estaban reunidos en la Escuela Normal Superior, muy cerca de San Cosome. No lo podían creer. Empezaron las consignas al recordar al compañero caído. Misael, camarada, tu muerte será vengada. Misael murió, el chavismo lo mató. Eva, asesina, asesina, asesina. Misael, camarada, tu muerte será vengada. Misael murió, el chavismo lo mató. Eva, asesina, asesina, asesina. Bueno, ya nada más decir que el maestro es un personaje que desde hace mucho tiempo ha sido desdeñado en sus funciones, que ha sido adelgazado, que de hecho ya no se le quiere dar el papel de maestro, sino de facilitador, decían, que el maestro ha sido desprestigiado de muchas formas y eso ha provocado que el público, la gente tenga una imagen pues, de que el maestro es revoltoso, de que el maestro es flojo, de que el maestro hace paros, de que el maestro hace plantones, hace marchas, tráfico, pero todo eso que el maestro, que nosotros como maestros hacemos, es justamente porque estamos buscando mejorar nuestra situación, tanto laboral como dentro de las escuelas. Incluso no vamos a ir a marchar nada más por intereses personales. Nosotros muchas veces hemos ido a marchar porque queremos infraestructura dentro de las escuelas, porque queremos que a los muchachos se les den una beca, porque queremos tener agua, tener energía eléctrica, reconocimiento, estudios. Entonces el maestro ha tenido que asumir un papel de activismo político de forma histórica, ¿verdad? Desde hace muchos años el maestro ha tenido que salir a las calles a protestar. Claro, estoy hablando de un tipo de maestro que no está cooptado por el gobierno, que no forma parte de un sindicato charro, en el que pues no te puedes movilizar. O sea, si tú te vendes al Estado, pues lo que menos puedes hacer es protestar en contra de él. En México hay una tradición, una tradición de lucha popular que el maestro ha asumido desde hace muchos años. Por ejemplo, durante la creación de las escuelas normales rurales, durante el proyecto de Lázaro Cárdenas, el maestro es enviado a las comunidades más apartadas de la capital y el maestro tiene la encomienda de poder sacar adelante esa comunidad, no solamente alfabetizando a los niños, sino que también interviniendo directamente en la organización comunitaria, como la creación de cooperativas, creación de proyectos productivos, mejoras dentro del ambiente familiar, campañas para prevenir el alcoholismo, para erradicar el alcoholismo. Entonces, el maestro en México ha sido un personaje que desde siempre ha tenido que construir, innovar, mejorar, buscar el desarrollo de la comunidad. El maestro en México no nada más está dentro de las aulas o no nada más debería de estar dentro de las aulas. El maestro también tiene que salir, conocer su comunidad, enfrentar las problemáticas que estén dentro de ellas y dar opciones de mejora. Ese es un maestro más integral, no solamente un maestro de escritorio. Pues nosotros desde que tenemos ya un grado de conciencia y estamos convencidos de que somos de la clase pobre o la clase trabajadora que ancestralmente pues, nos han impuesto la pobreza y logramos acceder a la preparación. Entonces nosotros entendemos que la lucha del maestro era
una lucha correcta. Y nosotros, o sea, la venimos enarbolando desde hace más de 30 años. O sea, desde hace más de 30 años nosotros venimos luchando por generarle al pueblo una conciencia a través de la educación, a través del propio ejemplo, estando de forma presencial, haciendo lo que se llama trabajo comunitario, que podríamos resumirlo en los tequios, ¿sí? Ese es trabajo comunitario. Ese trabajo comunitario tiene que ver con la ecología, tiene que ver con la creación de escuelas, tiene que ver con luchar porque los centros de salud operen adecuadamente, porque transformar nuestro entorno inmediato. Tenemos calles que parecen que son para personas de tercera o de segunda, entonces eso no está bien. Entonces nosotros vamos más allá de la lucha del maestro. La lucha del maestro pues era buena, y nosotros desde que estamos luchando por transformar de manera más amplia el nivel de vida de la población, estamos enarbolando parte de su lucha del maestro, pero la estamos nosotros llevando más allá de lo que él en esos momentos él pudo haber logrado o logró, ¿sí? Nada más que a la gente no la debes dejar de lado. O sea, al pueblo siempre le tienes que estar en constante diálogo con él, porque si tú le resuelves una necesidad, o sea, si tú se la resuelves, no le estás enseñando, no lo estás educando. Tú tienes que enseñarle a cómo no tener esa necesidad, que sea creativo, que sea productivo, que sea constructivo, ¿sí? Cuando el pueblo alcance la preparación ideológica para construir, no van a irse a alquilar una empresa, ¿sí? Entonces, parte del legado del maestro nosotros lo llevamos a cabo, pero lo estamos ampliando. Pues que la comunidad joven y también no tan joven, o sea, decirles que nosotros aquí en la región de la Sierra de Guadalupe tenemos varios proyectos de diferentes niveles educativos. Tenemos la primaria, la secundaria, la preparatoria, y estamos en la construcción de la universidad. Los estamos invitando a que se sumen, sin importar la edad, que se sumen a la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad, para que podamos ser un pueblo mejor. O sea, un pueblo educado es un pueblo que no va a ser avasallado tan fácilmente. Entonces, esa es la invitación, porque además aquí en la universidad el acceso es rápido, la impartición de las clases son gratuitas, y es importante que la gente entienda que tiene que luchar porque estos espacios sean dados de manera definitiva. Esa es la invitación, a que el pueblo acceda a la educación. Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario, enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Con marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo exclama de lucha libertaria. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo exclama de lucha libertaria. Apóstoles rurales que van preñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normal
normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. Maestro normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. Movimiento no admite claudicantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina, Misael Núñez Acosta. Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores, hicimos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Vamos a volver que en una camarada que brille en el futuro la patria liberada. Vamos a volver que en una camarada que brille en el futuro la patria liberada. Vamos a volver que en una camarada que brille en el futuro la patria liberada. Vamos a volver que en una camarada que brille en el futuro la patria liberada. ¿Qué te pareció de esta historia? Si tienes dudas, pueden enviarme unos comentarios u opiniones al respecto. Pero si te gustó este video, solo dale pulgar arriba. Y si quieren saber más de nosotros, solo entren a nuestro canal, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos.